¿Cómo están ustedes? Más fuerte, ¿cómo están ustedes? Ese grito atraviesa el tiempo. No importa cuántos años tengas, si escuchas ese saludo, el corazón se te sale del pecho. Bienvenidos nuevamente a Ecos del Pasado Argentino. Hoy vamos a desempolvar uno de los recuerdos más lindos de nuestra infancia. No vamos a hablar solamente de payasos, vamos a hablar de Gaby, Fofó y Miliki, y de cómo estos genios conquistaron nuestro país. Sofocado, nervioso. Y cuando llegas al aeropuerto, cuando llego al aeropuerto, eso es. Bueno, les voy a contar la historia completa. ¿Quién los trajo a Argentina? ¿Qué película filmaron acá? ¿Por qué se tuvieron que ir? Y quédense hasta el final, porque vamos a recordar esa canción que por lo menos a mí me sigue gustando tanto como ayer. Para entender este fenómeno tenemos que viajar a 1970. Los hermanos Aragón ya eran famosos en el Caribe y España, pero fue Goar Mestre, el dueño de Canal 13, el visionario que puso el ojo en ellos. Mestre los vio y supo que encajaban perfecto con la filosofía del canal: calidad y familia. Llegaron para hacer un programa de verano, algo chiquito, y lo llamaron El Zapato Roto. ¿Pero qué pasó? El éxito fue tan, pero tan brutal, que el zapato se arregló enseguida. El programa se pasó a llamar El Show de Gaby, Fofó y Miliki. No hacía falta ningún nombre extraño, con el nombre de ellos alcanzaba. Iban a quedarse unos meses, pero se quedaron 3 años. Fueron 3 años ininterrumpidos, liderando el rating de los mediodías y las tardes. Acá en Argentina se terminó de formar el grupo, porque si bien vinieron los 3 hermanos, fue en nuestros estudios donde Fofito, el hijo de Fofó, empezó a tener protagonismo. Él tocaba la guitarra y sumaba frescura para los más grandes. El amor de Argentina por ellos fue tan grande que en 1972 filmaron acá, en nuestra tierra, una película que todos vimos. Había una vez un circo, y la tengo que decir y la canto cuando la digo. Trabajaron con figuras nuestras, tan nuestras como el galán Jorge Barreiro y una pequeñísima Andrea del Boca, que ya nos rompía el corazón con sus lagrimotas. Esa película no fue solo un éxito de taquilla, fue la confirmación de que ellos ya eran argentinos por adopción. La escena final, la que están en la carpa y cantan la canción, es historia pura de nuestro cine nacional. Bueno, y acá voy a hacer una pausa porque les voy a contar algo un poco más personal. Yo nací en el año 1977. Entonces, para cuando tuve uso de razón, ellos ya se habían ido físicamente de Argentina, pero de mi casa nunca se fueron. Las tardes de domingo tenían una banda sonora que era obligatoria. Me acuerdo como si fuera hoy. Mi mamá terminaba de limpiar, ponía el disco en el Winco y empezaba la fiesta. Yo no los veía en la pantalla, pero los sentía conmigo. Bailaba sola como loca en el living, saltando sobre las baldosas, cantando los gritos con ese sonido que tenía, que era espantoso, el Winco pobre de fondo. Para mí era genial. Gaby, Fofó y Miliki no eran caras en la tele, eran las voces que me alegraban, eran como parientes, como unos tíos invisibles. Bueno, y antes de seguir y antes de contarles de por qué se fueron, les voy a recomendar que vean 2 videos que hice. Uno, el de Gachi Ferrari, y otro, el de Cecil Charré. Tiene más o menos que ver con lo que venimos viendo, ya que estamos en el tema todo infantil y estamos lagrimosos, siguen como en la misma línea. Además, pedirles que se suscriban, es muy importante que se suscriban. Y que le den clic a la campanita, que también eso ayuda un montón porque les avisa cuando subo un video nuevo. Bien, seguimos. Para 1973 la situación en Argentina empezaba a ponerse difícil, política y socialmente, y al mismo tiempo desde España la televisión española les hizo una oferta que era irrechazable. Era volver a su patria como estrellas absolutas. Acá fue una despedida agridulce, se fueron de Argentina siendo ídolos. Pero la felicidad, que parecía eterna, un día recibió un golpe del que nos costó mucho recuperarnos. Fue en 1976. Ellos estaban en España, en la cima del mundo.
y de repente los cables de noticias trajeron la oscuridad. Fofó se había ido. Tenía solo 53 años. Se fue por una hepatitis mal curada, algo que hoy parece súper injusto y muy evitable. Aquí estamos. Bueno, hay que decirle a los niños eso muy Estamos preparándolo todo. Ajá. Y estamos aquí Sí. nada más que por vosotros, los niños españoles, a los que queremos ver siempre sonrientes. Eso es. Porque necesitamos vuestra alegría, porque queremos que los niños españoles abran la boca y en sus ojos se refleje la alegría. Eso es lo que queremos nosotros. Esa es la nosotros. única razón por la que estamos hoy aquí con todos vosotros, los niños de España. ¡Claro! Los niños y las niñas. Y las abuelitas que son niñas. Sí. Y los abuelitos que son niños. ¡Claro! Con todo. Y los niños que son niños. Claro, Bajar salud, por favor, en salud, ponerla frente a los niños. Pero déjalos trabajar, ¿no ves que están preparando Sí. el nuevo circo? Ya lo sé. Este es un circo que presentaremos nosotros Sí. a todos los niños cuando se reintegren a las escuelas. En el mes Vale. de septiembre. Eso En el es. mes de septiembre. Enciende ese aparato. Entonces, Enciende ese aparato. enciende eso. Hay que decirle una cosa a todos los niños que es importante. Esto sí Mira, es importante. están preparándolo todo. Sí. Están los pintores, Sí. pero no los interrumpas, déjalo porque esto es un circo precioso que están montando. Vale. Ahora, hay una cosa muy importante que queremos deciros. Sí. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él y también estamos contentos nosotros. Queremos que estéis contentos todos los niños de España. Eso es. Así que vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a empezar el programa de hoy. Vale, déjalo entendido. Perfecto. Vamos a hacer una despedida. No se fue solo un payaso, se fue el alma del grupo. Se fue el que tenía la dulzura en la mirada, el que lograba que el chico más tímido se riera a carcajadas. Para esa generación fue un luto extraño. ¿Cómo se llora a alguien que te hace reír? Sintieron tal vez por primera vez ese frío en el pecho de saber que las personas que uno ama no están para siempre. El show siguió. Vinieron Miliquito, Fofito y Rodi. Y eran talentosos, claro que sí. Pero seamos sinceros, sin Fofó el circo nunca volvió a sonar igual. Una parte de la inocencia se fue con él ese día. Pero bueno, para cerrar este homenaje en Ecos del Pasado Argentino, no quiero irme tan tristonga. Me quiero ir con algo un poquito más alegre. De todas las canciones que gasté en el Winco, había una que era mi debilidad. Me encantaba la de la vaca lechera, me encantaba la del circo, me encantaba la de Susanita, la del auto de papá, o sea, un montón me encantaban, pero la que más escuchaba era la del barquito de cáscara de nuez. Obvio no la puedo poner por copyright, como no pude poner muchas canciones, ni pude ponerlos mucho a ellos hablando, pero bueno, pueden googlear y encuentran todas las canciones, en YouTube está todo subido. Creo, bueno, para mí, que esa canción, la del barquito de cáscara de nuez, era mágica. Resume lo que eran ellos. Era magia con cosas simples. Ahora te toca a vos. Contame, déjame en los comentarios cuál era tu canción favorita. La que más quemaste escuchando, o la que más cantabas mientras que mirabas la tele si fuiste de esa época. Acordate, déjame me gusta, suscríbete al canal, tocar la campanita, haz todo lo que tengas que hacer para darme una mano y nos vemos en el siguiente eco. Hasta la próxima, besos. Muy bien, ves que contento estamos todos. Bueno, y Fofito, ven acá. ¿Por qué tú no hablas? Es que cuando hablo se me luenga la traba. No se dice se me luenga la traba. Se dice se me traba la lengua. ¿A ti también? No, a mí no se me traba la lengua. Pero si tú me pones nervioso se me va a trabar.